Bueno, estoy acompañada aquí por tres escritores muy destacados. Horacio Salas, poeta, escritor, ensayista. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, muy bien. Elsa Osorio, escritora, también ha vivido en el exterior, por distintas razones a las de los dos Horacios. Vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente, Horacio Vázquez Rial, escritor, uno de los escritores argentinos más reconocidos en España, que ha tomado la decisión de volver a vivir a la Argentina. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. Bueno, la idea es celebrar la democracia. Se cumplen 25 años. Los dos Horacios han estado exiliados durante los años de la dictadura, de manera que habrán vivido ese 30 de octubre con el triunfo de Raúl Alfonsín de una manera especial. Y me gustaría empezar por ustedes dos y que me cuenten qué sintieron el 30 de octubre de 1983 y qué sintieron el 10 de diciembre de ese año cuando se produjo realmente el triunfo de la democracia con la asunción del presidente constitucional. Bueno, ¿quién empieza? Cualquiera de los Horacio. dos Horacios. Yo había llegado a Buenos Aires desde Madrid a principios de octubre. Quise ver el final de la dictadura y llegué, ya digo, a principios de octubre y en un momento ya donde la gente estaba exultante. Y el día de la elección del 30 de octubre, por supuesto que estaba en la calle festejando con mi mujer, con los hijos que tenía en ese momento, que después se fueron a otros países. Y la emoción, inclusive te digo las lágrimas que uno podía tener ese día y las que tuve el día de la asunción de Raúl Alfonsín. Como periodista podía haber entrado y tenía entrada al Cabildo. Ese día habló Alfonsín desde el Cabildo. Pero yo preferí mezclarme con la gente, ver cómo era la cosa, cómo estaba. Y realmente para mí es, en mi historia personal, es un día que no lo podré olvidar nunca, jamás. Más allá de todo los altibajos que ha tenido la democracia, más bajos que altis, sin embargo, creo que el hecho de que un gobierno entregue a otro, aunque sea del mismo signo, pero que entregue a otro el poder, me hace sentir mejor. Yo nací políticamente, así tenía 5 años, cuando la revolución de 1943. Y yo jugaba con los soldaditos, que era la revolución. Y después nunca conocí, salvo periodos, el periodo de Alfonsín, de Ilia, nunca conocí, que tampoco fueron periodos democráticos, que estaba el ejército detrás. Nunca conocí lo que era la democracia. Recién, a partir de fin de 1983, y como yo volvía de un país que había pasado la transición, de una dictadura de 40 años. De España, porque De ahí España, habías estado. Ahí he estado. Yo estuve en Madrid, el otro Horacio estuvo en Barcelona, pero un país que había podido hacer la transformación democrática. Y yo creo que me ayudó España mucho, la transición, a ser mucho más tolerante, a entender que la democracia es en el fondo un buen sistema, por más que protestemos, por más que gritemos, es lo mejor que puede ocurrirnos, más allá que uno pueda estar en la oposición total a determinados gobiernos, a otro o al otro, o protestar contra todos. Creo que la democracia es la manera que tenemos y no me gustan las otras formas autoritarias, totalitarias. Y sí, cada vez que alguien protesta, recuerdo España, porque cuando yo la conocí en el año 70, bajo la dictadura de Franco, bueno, hasta la gente, las mujeres se vestían distinto, había un tono y un color oscuro en España, la gente no hablaba, tenía miedo,
Pensemos que hubo fusilamientos en el año 75, ya sobre el final, y sin embargo, en poco tiempo, España explotó en color, en el hablar, en el periódico El País, el diario El País, empezó a salir en mayo del 76. Es decir, ya era también una novedad que se solidificó con la democracia. Llegaste justo para la celebración de los primeros meses de la democracia, Sí, entonces. exactamente. Sí, sí. ¿Cuándo volviste a la Argentina? Volví a la Argentina a principios de octubre. Justo antes de las elecciones. Olvidé decir cuando te presenté que fuiste también director de la Biblioteca Nacional de la Argentina. ¿Y cómo lo viviste vos, Horacio, que tuviste 35 años de exilio en España? Bueno, no, 35 años de exilio no. Vamos a ver, yo divido eso. Yo tengo muy presente el momento en que Alfonsín asumió aquí. Yo no había vuelto y tardé en volver porque tenía ciertos temores. Me preocupé por averiguar que no hubiera causas pendientes, historias de este tipo, que en muchos casos hubo. Es decir, tardé un poco más en volver. Por primera vez, pero fui absolutamente consciente en el momento en que Alfonsín asumió que yo pasaba de exiliado a emigrante. Que mi situación era radicalmente distinta. Estoy muy dispuesto a defender con uñas y dientes el valor del término exilio, que ha sido después malversado. Hay gente que emigra por razones económicas y dice, yo he vivido el exilio económico. Bueno, eso tendría que decir yo de mi papá, que se vino de España. Por supuesto. Y en Buenos Aires era simplemente un inmigrante, de ninguna manera un exiliado económico. Pues en ese momento yo pasé de exiliado a inmigrante en España, por opciones personales que nada tuvieron que ver con la historia argentina. Yo tenía hijas españolas que eran muy pequeñas en aquel momento, de modo que no me podía plantear un regreso. Yo sabía muy bien lo que significaba el desarraigo y no iba a someter a mis hijas a eso, ¿no? Yo ya lo había vivido. De todos modos, ese día de diciembre en que asume Alfonsín, yo lo tengo en la lista de los momentos por los que, por una razón u otra, uno se queda absolutamente pegado. El primero, yo tenía 8 años en el año 55, cuando la Revolución Libertadora. El segundo, el golpe de Onganía y la entrada en la universidad de las fuerzas policiales, la noche de los bastones largos. La muerte de Perón y la asunción de Alfonsín. Yo creo que esos son los 4 momentos que marcan la biografía, ¿no? Que hay un antes y un después de cada uno de esos momentos. Sería largo e imposible en un programa de televisión dar los detalles de por qué hago esa cronología, ¿no? Por qué considero que hay un antes y un después en cada uno de esos momentos. De hecho, lo que creo sí es que hay que celebrar que por primera vez hay 25 años continuados de democracia, la primera vez en la historia argentina que ocurre una cosa que semejante. Va a cumplir 200 años dentro de 2 años, ¿no? Lo cual es un hallazgo importante para destacar. Elsa Osorio eligió irse de la Argentina por un par de años, pero por otras razones, más amables que las del exilio, digamos que por amor. Pero lo que quiero destacar es que ha escrito una novela que de alguna manera es profética. Es A 20 años luz, una novela en la cual, por primera vez, una hija de desaparecido busca conocer su identidad, cuando todavía en la Argentina los hijos de desaparecidos no buscaban la identidad per se. Contame si la aproximación a ese tema, luego de decirme cómo estabas viviendo ese 30 de octubre y dónde lo estabas viviendo, si esa aproximación al tema de los desaparecidos tiene que ver con tu propia historia o fue pura ficción profética. Bueno, tiene que ver con la historia de todos, digamos. Hay algunos que lo tienen más claro
y otros menos, pero bueno, por decirte así, tengo un hijo nacido en 1976. No es, sin embargo, un libro biográfico. Y creo que influyó mucho el hecho de estar en España, que yo me fui por, bueno, estoy volviendo ahora, o sea, estuve 14 años afuera, pero digamos, de estar en España, de estar lejos de la Argentina. Pero también es un momento, es decir, al cabo de tantos años, a mí me fue necesario escribir sobre esos temas. Y bueno, es cierto que coincidió que lo escribí, por decir así, antes de que sucediera, o justamente cuando se editó, apareció el primer caso de una joven que se buscaba, pero eso estaba ahí. Y yo además estaba en España, pero nunca dejé de estar en la Argentina. Ahora, recordando este día maravilloso de 1983, que me acuerdo de haber estado en la plaza con mis hijos, que fue un momento realmente de una emoción enorme, ¿no? La sensación de salir a la luz, ¿no? Y después, ahora que estoy acá en el Centro Cultural, que yo estuve todo ese primer tiempo de la gestión de Alfonsín dando talleres en el Centro Cultural San Martín, o sea que... Aquí mismo donde estamos. Aquí mismo donde estamos. Que Bueno, hoy vine entonces... un poco antes y di una vueltita para ver si encontraba los lugares, porque hace mucho que no venía. Bueno, que ese año fue además una explosión. Fue maravilloso. Estaba todo el mundo, venía acá, era una cosa Sí, maravillosa. fue maravilloso. Hablemos de la cultura en esos años, hablemos de cómo fue esa explosión de lo colectivo, porque salir de la censura, al principio la gente se aglutina, se agrupa, surgen grupos nuevos de teatro, bueno, está lo de teatro abierto, empiezan a surgir nuevas expresiones que hacen que la cultura empiece a fluir para convertirse a nuestros días en uno de los focos de resistencia más importantes que ha tenido la Argentina a través de las diferentes crisis que ha tenido que pasar, ¿no? Estoy pensando en los alzamientos que sufrió Alfonsín, militares, en el alzamiento militar que le hicieron a Menem y finalmente en la crisis de 2001. ¿Cómo era la cultura a principios o a mediados de los 80? Yo creo que se defendió lo mejor que pudo. Sobre todo lo conmovedor de lo que ocurre año 83, 84, 85, es que la gente quería salir a la calle, quería poder hablar, quería poder cantar, quería juntarse y hacer música. Hubo una eclosión de jóvenes músicos, estoy pensando en este momento en Lito Vitale, por ejemplo, ¿no? Yo ya en el año 84 yo estaba en Radio Belgrano y me dijeron, mira, hay un chico fantástico que toca muy bien, me trajo un demo y eran, pero increíble la cantidad de chicos que me traían demos y que los probábamos y que eran buenos, y era todo lo que se había mantenido cercado, amordazado, y empezaron. Sobre todo en el tema música fue una explosión, ¿no? Es decir, de pronto aparece Juan Carlos Baglietto en ese momento, Fito Páez, Charly ya había aparecido antes, pero se solidifica todo esto. Y en la literatura lo mismo, aparecen revistas literarias, aparece gente nueva, aparecen novelistas, más allá de los que por estar en el exilio eran desconocidos aquí, o la gente se había olvidado, habían pasado 7 años. Pensemos que cuando volvimos, los que volvimos enseguida, teníamos que hacer currículum de nuevo, porque esos 7 años fueron de borrar a la gente, olvido, borrarlos, claro, borrar y el olvido. borrarlos literalmente, Y había que sí. hacer currículum de nuevo, había que volver a hacer cosas mínimas, chiquititas. Para volver. La gente no sabía quién era uno, a lo mejor te recordaba algún jefe de redacción o alguna cosa para hacer algunas notas, algunas colaboraciones, y bueno, había que agarrar lo que viniera también. Y los medios que también tuvieron que reconvertirse porque algunos habían jugado a favor de la dictadura. Claro.
y a partir de ahí la gente empezaba a tener la memoria clara. Horacio, querías aportar Esto algo. al hilo de lo que está diciendo Horacio, recuerdo el primer artículo que publicó Osvaldo Soriano a su vuelta, se titulaba "Si te fuiste, te moriste". Era justamente la narración de esta tremenda experiencia de ser un olvidado. En el caso de Soriano, además, un hombre que... Sabes que Osvaldo se negó siempre a vivir en España porque no quería perder su argentino. Es decir, prefería vivir en otra lengua, para el caso Él vivió en Bélgica mucho tiempo. Claro. Y después sí. No quería perder el oído argentino, ¿no? ¿Y cómo lo vivías vos, esta explosión de la cultura desde la distancia? ¿Llegaban noticias a España? Sí, de manera permanente. Lo que sí se me confirmó fue una experiencia idéntica a la del final del franquismo. Respecto de la novela, que es lo que a mí más me inquieta y me interesa siempre. Había mucha gente que esperaba que, una vez muerto Franco, salieran de los cajones un montón de novelas. Y no había nada en los cajones, no había pelusas. Nada. Y aquí pasó algo de lo mismo, porque la censura es una cosa mucho más grave que el no editar libros. Es una cuestión interior. Claro que sí. Sí, Es decir, sencillamente no se escriben las novelas. Además, Es decir, de todo ese esfuerzo tremendo de sentarse ahí no horas se y días y escribe. meses, no Y se además hace. había miedo. No, y además demora todo un tiempo interno, ¿no? Pero Cuando por hablamos supuesto. de esta novela, que yo la escribo 20 años después, porque empecé en el 96, empecé a escribirla, hay toda una preparación, hay una cantidad de cosas que he escrito esos años y que nadie me prohibió que lo editara, es un trabajo Además había interno, algo, esa censura. a propósito de lo que decís, Elsa, había algo con que yo me encontré enseguida. Yo traté de buscar a los poetas jóvenes con quienes había seguido, por más, yo era mayor que ellos, pero había seguido en contacto con algunas revistas, como por ejemplo La Danza del Ratón y otras, que hicieron un esfuerzo durante la dictadura. Pero me encontré con que había varios grupos que en general habían pertenecido a la Facultad de Letras, para quienes todavía los poetas de la generación del 60 estaban absolutamente vedados, porque en la facultad se liquidaron todos los libros de la generación del 60. Hellman estaba prohibido nombrarlo, y decían, por ejemplo, no, bueno, nosotros no queremos saber nada con este tipo de poesía política. Es decir, tomaron el discurso de la dictadura sin pasarlo por un sedazo. Y eso pasó los primeros tiempos y me encontré, qué curioso, estos chicos que además estaban todos con la democracia, por supuesto, tomaron el discurso de la dictadura por otro lado, porque la dictadura ha hecho un daño que todavía sigue. Todavía sí. Es una La larga dictadura sombra, como dice Shakespeare, ¿no? Una larga sombra. Y es real, y esto se destaca en una larga obra de distintos autores, que los efectos perduran durante largo tiempo, Claro. ¿no? Como en algunos países que hoy sufren las consecuencias del crimen organizado, cualquier cosa que pase, aunque no sea un atentado, tiene en la población el efecto de un atentado. Y esto es lo que pasó en los primeros años de la democracia entonces. Podemos entonces coincidir que esos efectos de la dictadura continuaron un largo tiempo. Mucho después. tiempo, mucho tiempo. A mí me gustaría retomar una anécdota que me contó Elsie hace ya algún tiempo, y era lo que a ella le pasaba, que fue el germen de la escritura de esa novela que para mí es muy poderosa, A 20 años luz, y que tiene que ver con que estabas embarazada de tu hijo y que sin tener información, porque la información sobre los desaparecidos estaba vedada en los diarios, habían hecho autocensura, tenías miedo que te robaran a tu hijo. A mí me impresionó mucho eso, porque fue casi una intuición. Tenía información, digamos. Lo que yo pensaba era que sí me podía pasar algo a mí. Eso lo conocía. Porque se percibía. Bueno, porque, por supuesto, digamos, tenía claro. Lo que creo que te comenté, seguramente es esto, es que lo que no sabía era que se podía robar los niños. Esto no era algo que en 1976 lo sabías. No, además nadie lo podía suponer. He hecho siquiera. la pregunta a cruel muchas personas,
¿cuándo lo supiste? ¿Cuándo te enteraste? Gente incluso bastante implicada con esto. Después nadie sabe. ¿Cuándo lo sabías concretamente? Sin embargo, sí se podía sentir. Es decir, bueno, obviamente la idea de peligro cuando estás embarazada es, va a pasar algo con mi hija. Y he hablado también, bueno, obviamente tengo amigas que se fueron al exilio, otras. Esa sensación de me pueden robar, ¿no? Como a mi hijo, algo que está en el cuerpo. Creo que sobre esa sensación del cuerpo, que estaba guardada en el lugar del cuerpo, pude, bueno, muchísimos años después, trabajarla. Es una historia de ficción. Cuando nos digamos. enteramos de la desaparición de chicos, que llegaban noticias a Madrid, yo recuerdo que mi primera impresión fue, no puede ser. Es decir, los militares pueden haber llegado a otros límites, y yo estaba en el exilio, parece que... Pero ya robar chicos no lo podía creer. Tuvieron que llegar más noticias para que al principio Esto pudiera fuera darme como verosímil. cuenta, verosímil, y ¿Te pasó yo no lo lo podía mismo? creer. No, realmente nunca lo sentí como inverosímil. Me parecía que podían llegar a cualquier cosa, realmente. Sobre todo a partir del 78, que Sí, fue el claro, año que con sí, el sí, Mundial sí, de bueno, Fútbol ya en el 78, empezó a sí. circular una cantidad de información mucho mayor que Sí, antes. claro, ¿no? sí, ahí Cuando ya... las abuelas Sí, publicaron sí, en el Buenos sí, Aires sí, sí. Herald. Y siendo intelectuales, cuando los extranjeros preguntan sobre eso, ¿no? Nos corresponde el triste título de haber sido los que imprimimos el término desaparecidos en la memoria mundial, porque hoy ya Sí. se habla de desaparecidos en todas partes. Pero, Y en castellano, en algunos y idiomas. en castellano. De manera que es un lamentable papel el que nos tocó jugar entonces. ¿Qué explicaciones se le daba a los naturales de otros países donde ustedes estaban viviendo, exiliados o emigrados, al respecto? Yo no sentí Porque al nunca, principio resulta muy difícil yo no de sentí nunca que la comprender. gente pidiera explicaciones. Más bien se asombraba Sí. al enterarse de las barbaridades que se hacían, pero no pedían explicaciones. Es decir, yo creo que sabían que uno no podía explicarlo eso. Claro, y también... Sí, que las explicaciones debían ser pedidas posteriormente en otra instancia, ¿no? Es decir, tú no le preguntas en el año 43 a un alemán medio de la ciudad de Bonn Claro. qué pasa en los campos de concentración. Es decir, porque lo más probable es que lo ignore, ¿no? O si lo sabe de una manera vaga, lejana, y no tiene una explicación. Y hasta a veces se niega a saberlo. Además, La evidentemente. pregunta de por qué robaban a los hijos de, digamos, de los enemigos, que a mí me la han hecho muchísimos, en muchísimos países, siempre me hacen esa pregunta y siempre digo, no sé. No sé por qué, Bueno, digamos, puedo tener alguna hipótesis sería largo de exponer aquí, pero quiero decir que en verdad cuando escribís algo así, no estás sobre una hipótesis que querés demostrar, que lo hicieron por esto o lo otro. Simplemente a mí me pasó como Horacio, a mí no me extrañó que sucediera, solo que no lo sabía en ese momento, pero lo sabía. Pero después no hay una explicación que uno pueda dar, porque simplemente, bueno, lo describís como algo aberrante y ya está. Y puede uno llegar a pensar cosas quizás después que lo expresaste, pero cuando escribís no pensás, porque si sabes todo eso, creo que no lo puedes escribir. Si supieras, si hubiera una teoría, lo escribes sobre una teoría para demostrar algo. Además, las teorías se quedan cortas siempre, ¿no? Es decir, esta gente que intenta explicar el ascenso del nazismo, diciendo lo que pasa es que había un paro tremendo, una inflación impresionante. Es decir, eso ocurrió en un montón de lugares del mundo y no surgió el nazismo, ¿no? Sí, Es decir, Claro, pero por supuesto. Entonces, eso no tiene respuesta, ¿no? Hay una mística del exiliado también, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes que han vivido durante largo tiempo en otros países, España, en el caso de ustedes tres, me puedan contar algo de cómo se vive ese desarraigo, que también tiene mucho que ver con lo cultural. ¿Qué se pierde y qué se necesita del país que se deja atrás
y al que no se puede volver, porque si uno vuelve, sabe que puede ser asesinado. ¿Cómo se vive? Yo estoy pensando en algo que alguna vez me contaste y que me pareció un recuerdo muy doloroso de tu parte, cuando ibas a la Biblioteca Nacional en España y tenías que estar allí solo, y era una circunstancia que, en lugar de alegrarte porque tenías la posibilidad de estar en contacto con los libros, con lo tuyo, en realidad lo padecías. Sí, pero una cosa eran los libros y otra cosa era que te faltara para comer. Yo me pude arreglar cuando estuve solo los primeros 9 meses que no había ido mi familia, pero después mi familia llegó a España y éramos 5 y realmente, yo no te digo que estuviéramos hambrientos para pedir limosna, pero nos íbamos a dormir con ganas de comer más. Esto es una realidad, los 5. Y entonces te digo que los planteos culturales venían totalmente después, pero al mismo tiempo el no oír, el no escuchar voces conocidas, el no escuchar una lengua que tenía sus matices diversos, o aprender los nombres de las frutas y de las verduras que son todos distintos. Mi hijo tenía 8 años y decía, papá, acá es todo igual pero un poco distinto. Y es así. Pero lo que empezás a extrañar son cosas en las que nunca pensaste, por lo menos me pasó a mí. Yo extrañaba mi calle, yo vivo en Palermo, donde vos sabés, porque Sí. vos has estado en casa. Yo vivo en Palermo, extrañaba la calle, extrañaba vecinos con los que nunca había cruzado 2 palabras, extrañaba cosas absurdas, el olor de las pizzerías, por ejemplo, que tampoco soy un tipo de ir seguido a pizzerías, pero extrañaba esas cosas que seguramente en Buenos Aires hasta me molestaban. Extrañaba los colectivos, se me caían las lágrimas cuando uno veía una película donde aparecía lejanamente la ciudad de Buenos Aires. Era realmente un golpe, pero además la nostalgia empieza a trabajarte. Y por eso me vine, inclusive antes de que terminara la dictadura, porque yo ya no daba más. Yo el día que llegué a Madrid dije, bueno, de acá me voy a ir. Otros llegaron, amigos míos llegaron y dije, bueno, a lo mejor esto dura como Franco 40 años, bueno, nos tendremos que quedar. Pero yo estaba convencido que me iba a ir y en cuanto hubo un resquicio, me fui. Es muy doloroso, el exilio es un lugar doloroso donde no solo nadie te conoce, sino que vos no conoces a nadie. Entonces no hay amigos, las costumbres, los hábitos, inclusive culturales, son distintos. Sí, sí. La gente se reúne de Parece otras mentira maneras. que seamos tan próximos, pero Sí, son pero muy distinto. distintos. Por ejemplo, los españoles ya venían como desconfiados de la guerra y además no podían reunirse en casa durante la dictadura. Estaba prohibido que se Lo que reunieran lo más de 3 hacía más personas. difícil todavía, Claro, ¿no? entonces se acostumbraron a eso. Y los españoles te pueden invitar a un bar, te pueden invitar de tapas o a comer a un lugar de gran lujo y te pueden llegar a invitar, fantástico, pero a sus casas es muy complejo. Ese es un excelente dato porque nunca entendí por qué no te invitan a su casa. Y Es fíjate un- vos que es un rasgo que les queda de la dictadura. Les queda de la En dictadura. cambio Es un rasgo nosotros de Madrid, volvemos diría a yo. abrir Sí, sí, de las Madrid, puertas de Madrid. Es un rasgo, a sí. pesar de la dictadura, porque somos mucho más hospitalarios, ¿no? Hemos superado ese trauma de no meter a nadie desconocido a casa y cuando hacemos amigos nuevos podemos invitarlos a nuestra casa. Claro, ¿no? por eso. Pero a mí eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Amigos que habían estado en mi casa, bueno, me invitaban a un restaurante, por ejemplo, a un bar, a comer algo, a tomar tapas o lo que sea, pero nunca a conocer sus casas. Esto era un hábito raro y creo que Sigue de siendo. Madrid. Madrid Sigue perdura. siendo Sí. así. Ahora, la llegada de esos escritores que vivieron en el exilio, estoy pensando en un gran amigo como es Mempo Giardinelli, pero hay otros enormes como el mismo Soriano, que volvieron, O Héctor Tizón. o Héctor Tizón, que también lo pasó muy mal en el exilio, producen la incorporación de una energía nueva en la literatura que se estaba haciendo o se empezaba a construir en democracia. ¿Ustedes eso lo advierten? ¿En qué aspecto lo advierten eso? Al principio, por lo menos en mi caso y de muchos amigos, sentíamos como un rechazo.
Una cosa que dijo Horacio recién, éramos muertos. Cuando yo trabajaba en el ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, me vino a ver una chica que había hecho una beca conmigo. Y me dice, y bueno, ustedes no tendrían que pensar en volver, porque los lugares que ustedes ocupaban están ya ocupados. En realidad ustedes son como fantasmas. Yo me pasé varios días para recuperarme de eso, ¿no? Que es una persona que después la vi, es una rosarina que después la vi en Rosario, y me vino a saludar muy cariñosamente, es decir, no es que tuviera nada contra mí, pero esa sensación sí uno la tenía al principio, en esos primeros meses. Pero ¿sabes una que estás ocupando, que tenés que dar codazos para poder ocupar de nuevo tu lugar. ¿Sabes una cosa que yo creo que excede ese periodo, ¿no? Te quiero decir, si vos estás fuera de la Argentina unos cuantos años, cuando volvés, Sos un la fantasma. idea es, vos estás afuera. No, mirá, yo vivo acá, ¿viste? Volví. Bueno, pero tu vida o tu carrera, como dices, tu carrera está afuera. No, o sea, además escribiendo. Me parece que hay un verbo que me llamó mucho la atención cuando vivía en España y hacía una nota acá que te preguntan ¿cuántos años hace que faltaste de la Argentina? Como si fuera el colegio, faltaste al colegio, ¿no? Una cuestión así de tener alguna deuda, ¿no? Que por suerte cuando te vas quedando un tiempo eso va desapareciendo, porque bueno, va a ser... Pero es en un, fin. es un dato Pero interesante, ¿no? es algo que me parece que... Pero en la que va gente más allá, cercana ¿no? pasaba eso, no solo en la cultura, en la gente más cercana. ¿Ustedes sienten que de alguna manera el que se fue se le cobra el haberse ido por Sí. todos los que se En los quedaron? primeros tiempos sí se cobraba. A ver acá, Horacio, que es el que más tiempo ha durado afuera. Sí, efectivamente se cobra, sí. Se cobra un derecho de piso y bueno, yo creo que es normal. Lo que no debiéramos ¿Pero es pensar... normal en todos los países? Exacto, ¿O no normal debiéramos en pensar que esto es una excepción argentina, es decir, que los argentinos tienen una mala postura frente al que se ha ido. No, es decir, yo creo que uno se convierte en forastero en cualquier sitio del que falte durante demasiado tiempo. Y que la sociedad a la que creía pertenecer, en definitiva, no existe. Mira, cuando vine con mi hija menor por primera vez, vino un amigo a buscarnos a Ezeiza, y desde Ezeiza fuimos viniendo hacia el centro en su coche y teóricamente nosotros le estábamos mostrando lugares a mi hija que no conocía la ciudad, ¿no? Y mi hija resumió después diciendo... el Papa y Alberto nos mostraron todos los lugares que ya no existen. Es decir, porque ese viaje era, ¿te acordás? Acá había... Es decir, ese era el eje del recorrido. Es muy buena esa definición. Bueno, vamos a salir de los 80 y vamos a pasar a la fiesta de los 90, ¿no? ¿Cómo se puede explicar, ustedes desde el lugar de intelectuales, que con todo el esfuerzo que costó construir esta democracia, que gracias a Dios ya lleva 25 años, se haya pasado de ese periodo que era de una construcción dolorosa, los juicios a los militares, la puesta, digamos, blanco sobre negro del tema de los desaparecidos, secuestro de niños, de pronto aparece un periodo completamente distinto, como si la memoria anterior hubiera quedado obturada, y aparece la fiesta menemista, el consumo, el DM2, en fin. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Tiene alguna explicación para ese cambio tan brutal? Bueno, yo no tengo explicación en sí, pero la sociedad argentina, y sobre todo la sociedad clase media, quiso cambiar el viaje a París, que lo hacía la clase media, por Disneylandia. Y un poco era el reflejo de Disneylandia. Yo creo que el gobierno menemista fue el reflejo de Disneylandia con la cual estábamos todos hipnotizados. Y por eso, ¿dónde iban los argentinos? A Miami, a Disneylandia. Yo creo que la sociedad argentina también es
en general te hablo de la sociedad, es voluble, va de un lado al otro, va a los bandazos, ¿no? Esto ocurre desde siempre. Después de cuando la Revolución Libertadora, las plazas estaban llenas con el peronismo unos días antes, y el día de la Revolución Libertadora, cuando Lonardi sale al balcón, había una multitud, y después hubo grandes enemigos de la Revolución Libertadora, o la llamada Revolución Libertadora. Con todo pasa igual. El entusiasmo que hubo, en ese momento yo tenía 17 años, cuando asume Frondizi, no impidió que 3 años después la gente estuviera, o 4 años después, la gente estuviera muy conforme con que los militares hubieran echado a Frondizi. Yo recuerdo, a vos te habrá pasado, que estaban enloquecidos, la sociedad argentina estaba enloquecida con Onganía, pero de arriba abajo, sí, sí. También los intelectuales. También los intelectuales. Entonces, estos bandazos que da... Maradona es un genio. Al rato es un drogadicto maldito que hay que eliminarlo por como se pueda. Después vuelve a ser un genio. Es una actitud generalizada. Y esto sí creo que, no sé, yo no lo he visto en otra parte. Puede darse también, pero creo que andamos muy a los bandazos, muy exagerados. Sí. Para mí los 90 fueron, yo no estuve en esos años, me fui en esos años, ¿no? Me fui concretamente cuando se dio, me fui por razones personales, pero me fui cuando se dio el indulto y decidí volver cuando las leyes, digamos, cuando se derogaron. Cuando las leyes se derogaron, lo que es una atmósfera más respirable. Yo creo que los efectos siniestros de los años 90 todavía no se terminan de ver, esa especie de moho, digamos, que fue creciendo en gente que tenía otro discurso, pero también hay que entender que el día a día, esta especie de delirio, el peso, el dólar y todo eso, en el día a día, por ejemplo, la gente joven que empieza su trabajo, su profesión con el menemismo, obviamente hasta esa crisis está, vos decís, un poco trastornada, porque se vive en una fiesta inexistente y siniestra, ¿no? Yo creo que lo que pasa, que ahora estos 25 años en verdad los tenemos que festejar muy bien, ¿no? Porque con todos los inconvenientes que pueda haber, me parece que ya no va a haber más esto que empezó en los 30, nunca más, ¿no? Esto de digamos, civiles, dictaduras, sí. Estas oscilaciones tremendas, ¿no? ¿Oración? Sí, yo creo que ese es el cambio definitivo. Ahora, me estaba preguntando si no abusamos de la idea de la sociedad argentina como un conjunto, ¿no? Bueno, parte de la sociedad argentina. Parte de la sociedad argentina que tal vez, como casi toda la sociedad, esté partida en dos. Sí. O en cuatro. O en cuatro. Sí. Pero en general hay dos grandes grupos mayoritarios, ¿no? Es decir, siempre, aquí es el peronismo, el antiperonismo, en España el Partido Popular, el Partido Socialista, es decir, siempre las elecciones se quedan ahí, cuando se cuentan votos, siempre son muy poquitos los votos de diferencia, ¿no? Es decir, cuando se sumas peronismo, antiperonismo, ¿qué pasa con esto, no? Y eso tiene que ver con que la sociedad en un momento dado acepte los indultos y en un momento dado reclame y rechace los indultos, ¿no? Cabría pensar que la sociedad en general ahí, lo que ocurrió con los indultos es que fue comprada. Es decir, los indultos se pudieron dar en la medida en que había una situación económica muy favorable. Cuando esa burbuja se rompe en 2001, empiezan otros reclamos que habían quedado olvidados ahí, que son estrictamente políticos y morales, ¿no? Pero para mucha gente fue terrible el indulto. No hay que pensar que todo el mundo estuvo de acuerdo con el indulto. Yo renuncié, yo era funcionario en el comienzo del gobierno de Menem. Y renuncié a mi cargo cuando los indultos. Y mi renuncia tiene la fecha del día de los indultos. Claro, porque era un problema ético. Si yo había estado en el exilio y quería mantener una cierta coherencia, renuncié ese día. Y la gente me decía, pues estás loco, ¿por qué renunciás? Bueno, lo tuyo no tiene nada que ver.
Era un problema ético, me parece. Sí, sí, sí. Pero además con lo que decís con respecto a la sociedad, es cierto, yo dije la sociedad argentina, pero creo sí que está dividida, pero a veces, como cuando ocurrió con las Malvinas, la misma gente que el día antes iba a pelearse y a gritar contra Galtieri, la gente de la CGT me estoy refiriendo, que también es un grupo, al día siguiente fueron a aplaudirlo porque habíamos invadido Malvinas. Yo tengo otra visión de eso. O sea, habrá algún grupo, pero te quiero decir, la gente que fue en marzo no es la gente que el 2 de abril festejó las Malvinas. Yo leí un artículo en Francia diciendo, bueno, así como la sociedad argentina es loca, ¿entendés? Va tal día, que fue como la primera movilización, digamos, en los años... Sí, en el pero era- 82 y después viene lo de la Era guerra. una No era la misma movilización gente. también No era lo mismo, movida pero por no los era la misma gremios, gente. y los Eso gremios es- estaban al día siguiente. Bien, les propongo como cierre una especie de juego que lo hacemos con todos los entrevistados. Esta entrevista se va a grabar y dentro de poco se va a meter en la cápsula del tiempo y en 20 años alguien la va a encontrar y va a leer el mensaje, va a escucharlo, va a verlo. ¿Qué mensaje breve dejaría cada uno para que los jóvenes de dentro de 20, 25 años o 30 lo puedan ver? Y yo creo que crean en la democracia, que perfeccionen la democracia todo lo que puedan, y andá a saber cómo va a ser la democracia dentro de 25 años, porque tampoco lo sabemos, pero bueno, hasta ahora, hasta este momento, en 2008, y la democracia es por lo menos para mí, es el mejor sistema político. ¿Él sí? Sí, bueno, espero que si es dentro de 20 años, que sigan siendo las inmensas mayorías las que no estén silenciosas, las que decidan quienes nos gobiernan. Dentro de 20 años, yo lo que espero es que si en este país sigue habiendo divisiones, por lo menos no sean las mismas que hoy. Que 25 años de democracia y 20 más nos sirvan para ya no ser alcinistas o mitristas, todavía lo somos. ¿no? Claro, porque tenemos las mismas divisiones que en el 45. Que en el 45, y que en el 53, en el 1853. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Horacio Salas, Elsa Osorio, Horacio Vázquez Rial. Yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Sin duda. Muchas gracias. Gracias.